Dios le bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa tarde que el Señor nos da, ¿verdad? De estar una vez más en su casa para bendecirle, para glorificarle, para exaltarle, hermanos, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Vamos a esperar que esto, ¿verdad? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Espero que bien, ¿verdad? Es que con el Señor siempre estamos bien, ¿verdad, hermanos? Su gracia, su misericordia, su favor, su ayuda, hermanos, siempre están con nosotros. Su fidelidad, hermanos, es grande. Me alegra de verlos a ustedes, no los había visto, hermanos, porque, bueno, ustedes saben, cada quien estamos viniendo en un turno diferente, podríamos decir, ¿verdad? Así es que no había tenido la oportunidad de verlos a ustedes, ¿verdad? Pero hoy me alegro de verlos a ustedes, hermanos. De que están aquí, ¿verdad? En la casa del Señor, adorándole, bendiciéndole a Él, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Porque su misericordia es para siempre. Van a esperar un poquito por aquí, hermanos, que esta cosa a veces se le revela a uno la tecnología, que se me ha dañado el impresor y no he podido. Vamos a ver, vamos a abrir por acá. Gloria al Señor. Vamos a abrir, hermanos, la Biblia en esta tarde y lo vamos a hacer en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 35, Génesis, capítulo 35. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El tema de esta tarde, hermanos, se llama de la turbación a la bendición. Se llama este tema de esta tarde. De la turbación a la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo número 35 del libro de Génesis es el que damos lectura en esta hermosa tarde, hermano. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis capítulo 35. Vamos a leer entonces, vamos a ver unos versículos que vamos a leer. Vamos a leer el versículo 11 y 12, luego vamos a estar leyendo otros versículos, hermanos, de este mismo capítulo. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 35, versículo 11 y 12. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Amén. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Pueden sentarse en esta hermosa tarde. Como dije, hermanos, vamos a hablar sobre este tema de la turbación a la bendición. Bueno, lo que encontramos aquí, hermanos, en esto que hemos leído, y vamos a continuar leyendo todos los versículos de la palabra del Señor, es que Jacob se encontraba en un problema, hermanos. Y es de que Jacob había llegado a vivir a la tierra de Siquem, y allí en la tierra de Siquem, hermanos, a Jacob le pasó un problema, y es que su hija Dina fue violada. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? En la cual la muchacha esta es deshonrada, ¿verdad? Por el príncipe de esa ciudad de Siquem. Y realmente, pues, ¿cómo se llama? Los hermanos de ella, ¿verdad? Leví y Simeón. Al final, hermanos, ellos se vengan, ¿verdad? Están enojados, ¿verdad? Por lo que había pasado con su hermana. De tal manera que ellos llegan, hermanos, pero lo que hacen es peor de lo que le habían hecho a ellos, ¿verdad? Es decir, que ellos le violaron a la hermana, pero ellos hicieron algo peor. Usted sabe que con engaños ellos le dijeron a los de Siquem, ¿verdad?, que se circuncidaran y para que hicieran un solo pueblo, una sola nación, para que estuvieran ellos un pacto, ¿verdad? Sin embargo, Simeón y Leví lo que había realmente inventado, la artimaña que tenían, es que los iban a matar a todos, y eso sucedió. En el tercer día, dice, cuando usted sabe que la circuncisión era una pequeña cirugía, ¿verdad?, que se le hace a los hombres en su miembro viril, ¿verdad? Entonces, lógicamente, al tercer día todos estaban con fiebre, hermanos, todos estaban con calentura, todos estaban tremendamente mal. Y ese fue el momento que precisamente ellos aprovecharon, dice la Biblia, tomaron su espada, entraron en la ciudad y mataron a hombres, ¿verdad?, mujeres, niños. Pero mire, hermano, ellos no solo mataron, sino que robaron. Dice que se robaron todo lo que encontraron ahí en la ciudad. Pero además de robar, también cometieron otro pecado, y es que secuestraron, porque secuestraron niños, mujeres, y se las llevaron.
Entonces, esa es la escena en la cual nos encontramos en este momento a Jacob, hermano. Y Jacob se encuentra en un estado de turbación. Y yo quisiera que lo leyéramos un poquito más atrás, hermanos, ahí en el capítulo 34 de Génesis. Vamos a ver un poquito atrás, capítulo 34, versículo número 30. Si usted lo puede encontrar, siempre en de Génesis, un poquito atrás de donde empezamos la lectura. Dice así, miren. Génesis 34, 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Mire la situación en la que se encontraba Jacob, hermano. No era una situación sencilla, ¿verdad? Era una situación apremiante realmente. ¿Qué es lo que iba a pasar? Lo que temía Jacob en ese momento, hermano, es que iba a ser destruido. Es que toda su familia iba a ser aniquilada. Por eso es que dice el versículo, hermano, que él se encontraba, ¿cómo dice que se encontraba? Turbado, dice, ¿verdad? Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Es decir, en ese momento estaba afligido, ¿verdad, Jacob? Estaba en un momento difícil de su vida, hermano, como todos nosotros pasamos, ¿verdad? Porque todos los hombres de la Biblia nos enseñan eso, hermano, que a pesar de los momentos difíciles que ellos pasaron en su vida, ellos siempre alabaron y bendijeron el nombre de su Dios, hermano. Que a pesar de que ellos pasaron momentos tremendos que vinieron a golpear su vida, su familia, su salud, lo que sea, pero ellos siempre se mantuvieron glorificando el nombre del Señor, hermano. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros, hermano, que hoy en día nosotros igual vamos a pasar diferentes turbaciones, calamidades, hermano. Vamos a pasar diferentes desgracias, hermano. Pero lo que Dios quiere es que pasemos de la turbación a su bendición. ¿Me está escuchando, hermano? Es decir, Dios no quiere que nos quedemos allí, hermano, porque muchas veces muchos se estancan y se quedan en la turbación toda su vida y viven turbados toda la vida que Dios les da sobre esta tierra. No es el propósito de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? El propósito de Dios no es que vivamos turbados todo el tiempo. Es cierto, se dan dificultades, se dan tribulaciones, pero también Dios quiere que subamos a su casa para que recibamos su bendición, hermano. Ese era el estado actual de ¿cómo se llama? De Jacob. Un estado de turbación, un estado tremendo, un estado, hermanos, de desesperación. Estaba viendo por ahí un informe, hermanos, de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, de que en estos tiempos usted sabe que, bueno, el índice de suicidio siempre ha sido grande. Personas que se quitan la vida siempre ha sido una tasa grande en todo el mundo. Y hoy estaba escuchando, hermanos, que más o menos la tasa de suicidios ha aumentado a nivel mundial, incluyendo El Salvador, hermano. Y usted sabe que el suicidio nada más es aquello, la persona se quita la vida por diferentes razones, hermano. La persona se quita la vida porque no le da razón a la vida, se desespera la gente, y más con la situación que estamos viviendo. Pero déjeme decirle, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza y tenemos en quien confiar de tal manera, hermanos, que nosotros no podemos recurrir a ese tipo de cosas, hermano. Porque cuando la gente se desespera es que busca ese tipo de salidas, hermano. Algunos se van a tomar, ¿verdad? Algunos buscan diferentes salidas, hermano, pero la salida siempre ha sido nuestro Dios. La salida siempre ha sido la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos entonces, hermano, para salir de la turbación, para salir de ese momento en el cual nos encontramos, hermano, y llegar a la bendición donde Dios nos quiere, en el estado de bendición? Dios no nos quiere en el estado de turbación como se encontraba Jacob. Dios nos quiere en su presencia, en su gracia, glorificándole, exaltándole a Él, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mire qué dice el capítulo 35, versículo 1. Vamos a ir un poquito más adelante, hermano. Lo tiene usted por ahí. Dice así, capítulo 35, versículo 1. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Cómo le dijo el Señor a Jacob? Jacob, levántate y sube a Betel. Bueno, aquí está hablando de dos palabras, de levantarnos y de subir. Eso nos habla, hermano, de un esfuerzo de parte nuestra, hermano. Eso nos habla de que, bueno, para estar en la bendición, en el estado de bendición de Dios, cada uno de nosotros tiene que poner un esfuerzo, hermano, ¿sí o no? Un esfuerzo de cualquier tipo, físico, humano, social, familiar, económico, como se llama el esfuerzo que queramos hacer, hermano. Pero para estar en el estado que Dios nos quiere de bendición, se requiere un esfuerzo, hermano. Las cosas no van a llegar a su casa, hermano. Las cosas no van a llegar a la puerta de su casa, ¿verdad? No, hermano, se requiere un esfuerzo. Dios le está diciendo a Jacob: levántate y sube a Betel. Usted
Usted sabe que Betel, hermanos, más o menos se encontraba a unos 110 kilómetros de distancia de donde él estaba actualmente. De Siquem, para viajar desde Siquem hasta Betel, más o menos eran 110 kilómetros de distancia las que habían que recorrer. Y qué bonito que hubiesen habido transportes como hoy en día, ¿verdad, hermanos? Que sería fácil llegar, quizás llegamos en 2 horas, ¿verdad? En un vehículo, y los que son un poquito más atrevidos en 1 hora o media hora, porque le ponen, como decimos nosotros, la pata, ¿verdad, hermano? Y llega rapidito por allá a su destino. Sin embargo, para Jacob se requería un esfuerzo, porque de eso estamos hablando, hermano. Por eso es que la Biblia dice: esfuérzate y sé muy valiente. Es que todo el cristianismo así es, hermano. Esto del cristianismo se requiere esfuerzo, se requiere valor, ¿verdad, hermanos? Porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, dice la palabra del Señor. Betel significa, como todos sabemos, la casa de él. Literalmente así significa Betel. Significa la casa de él. ¿Cuál él? La casa de Dios. Eso significa, hermano. Entonces Dios estaba llamando a Jacob a subir de Siquén. ¿A dónde? A la casa de Dios. Porque allí nos quiere a nosotros el Señor, hermano. Quiere que nos levantemos y subamos a la casa de Dios. ¿Cuántos subieron ya a la casa de Dios, hermano? Aquí estamos ya, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad, hermanos? Ya subimos a la casa de Dios. Porque se requiere un esfuerzo, hermano. Al principio no queríamos venir, ¿verdad? Uy, ¿cómo voy a ir, verdad? Pero aquí estamos para la gloria y la honra del Señor, hermano. Sí, como he escuchado bastantes predicadores, ¿verdad, hermano? Porque vamos al mercado, ¿verdad? Y tumulto de gente, hermano. Ahí no hay nada de distanciamiento social. ¿Ah? Pero ya estamos viendo, ahí no decimos nada. Pero en la casa de Dios ponemos peros, decimos cierta. Porque se requiere esfuerzo, de eso estamos hablando, hermano. El Señor le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel. Para llegar entonces a Betel, a la casa de Dios, se requiere esfuerzo, hermano. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Quiere salir de la turbación, hermano? Se requiere esfuerzo. ¿Quiere salir de la necesidad? Se requiere esfuerzo. ¿Quiere salir de ese problema en el que está? Se requiere esfuerzo, hermano. Eso es lo que pide Dios de parte de nosotros, hermanos. Eso es lo que el Señor le está diciendo entonces en este momento a Jacob. Jacob, tienes que subir de donde te encuentras, de allí donde estás, de Siquem, tienes que subir a Betel, a la casa de Dios. Subir de Siquem a Betel significa, hermano, de la tragedia a la casa de Dios. Porque recuerden que era una tragedia en la cual se encontraba Jacob, hermano. Era un momento difícil. Si lo iban a perseguir para matarlo, es lo que está diciendo en el versículo 30 que leímos. Que él se había hecho abominable. Es decir, la gente lo que quería con Jacob es matarlo, hermano. La gente lo que quería con Jacob es exterminarlo, hermano. Pero por eso el Señor le dice: no, Jacob, para que no te termine, lo que tienes que hacer es subir a la casa de Dios. Subir a la casa de Dios. Subir de Betel, ¿cómo se llama? De Siquén a Betel significa de la muerte a la casa de Dios, hermano. Concluyendo en esta parte, en este versículo, hermano, no nos quedemos en el estado en el que estamos, hermano. No nos conformemos, no nos quedemos en la tragedia, no nos quedemos en la desesperación, no nos quedemos en la turbación como estaba allí Jacob, sino que subamos a la casa de Dios, hermano. Y subir a la casa de Dios significa adorarle a Él, ¿verdad, hermano? Subir a la casa de Dios significa glorificarle, hermanos, exaltarle a Él, porque es bonito estar aquí los hermanos juntos, ¿sí o no, hermano? Yo les decía el domingo pasado a los hermanos que nos reunimos en la mañana a las 9, que qué hermoso es adorar en familia, qué hermoso es estar con los hijos en la casa y adorar al Señor, qué hermoso es estar con la esposa y adorar ahí juntos al Señor. Pero también es hermoso hacerlo con ustedes, hermanos, escucharlos a ustedes cantar, escucharlos a ustedes adorar a Dios. Eso motiva, hermanos. ¿O no sé si lo motiva a usted? Tenía días de no escuchar a mi hermana Blanca y cantar. Hermoso. Eso motiva, hermano. Eso llena el corazón. Eso lo motiva a uno a seguir adelante. Allí están mis hermanos todavía, ¿verdad? Ahí están con el arma en la mano todavía, dice uno, ¿verdad, hermano? Voy a seguir yo también. Si yo me quería desinflar, pero yo veo que todos están allí glorificando el nombre del Señor. Entonces voy a seguir esforzándome. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, hermano. Y eso es lo que nos da ánimo, el estar todos juntos, al verlo a todos ustedes, hermanos. Es un ánimo que nosotros nos da a todos los ancianos que están aquí. Nos da alegría verlos, ¿sí o no, hermanos? Por algunos de ellos hemos estado orando, ¿verdad, hermano? Y ponían los nombres ahí: el hermano tal está mal, el hermano fulano está mal. Y allí estábamos orando, pidiendo misericordia a nuestro Dios, hermano. No nos quedemos entonces en la tragedia, hermano. No nos quedemos en el dolor, no nos quedemos en la desesperación, no nos quedemos en el no puedes, no nos quedemos en el fallaste. Subamos a la casa de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Pero mire que le continuó diciendo el Señor a Jacob ahí en ese mismo versículo, hermano. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Pero mire la segunda parte: y quédate allí y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ya te levantaste, ya
fuiste, ¿cómo se llama? Lo que le está diciendo el Señor a Jacob, ya te levantaste, ya subiste a Betel. Hoy lo que tienes que hacer, Jacob, es quédate allí y construye un altar. Eso es lo que le está diciendo. Quédate allí. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor cuando le dice quédate allí? Bueno, quédate a vivir allí. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Yo no quiero que vivas allá donde estás en Siquem. Yo quiero que tú vivas en Betel, porque allí nos quiere el Señor. Recuerden que Betel significa la casa de Dios, hermano. Y allí es donde el Señor nos quiere a nosotros, hermanos, en su casa. En su casa, ahí es donde nos quiere el Señor a nosotros. ¿Y para qué lo quería? Para que construyera un altar, así dice. Y construyamos un altar. Bueno, esa palabra altar viene del latín altare o altus y significa algo que está alto, o sea, una elevación. De eso nos está hablando. Es decir, ¿qué es lo que iba a hacer cuando se quedara allí? ¿Cómo se llama? Jacob debería de construirle un altar. Y cuando hablamos de altar, estamos hablando de ofrendas. Cuando hablamos de altar, estamos hablando de sacrificio. Cuando hablamos de altar, hermanos, estamos hablando de la adoración que nuestro Dios se merece, hermanos. ¿Verdad que Él se merece la adoración, hermano? Él se merece nuestra adoración. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Quieres pasar de la turbación? ¿No te quieres quedar en la desesperación? No, entonces tienes que construirle, tienes que quedarte en la casa de Dios. Pero no solo quedarte, tienes que construir un altar, hermano, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros los cristianos, hermano. Y cuando nos habla de altar, nos está hablando de nuestra vida de comunión, hermano. Cuando nos habla de altar, nos está hablando de nuestra vida de oración, hermano. Cuando nos habla de altar, nos está hablando de nuestra comunión que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? Que muchos que quizás como solo en la iglesia venían y oraban, ya las perdieron, ¿verdad? Como muchos quizás solo porque venían aquí a la iglesia, aquí se arrodillaban y en su casa ya no se arrodillaron, esa comunión ya se fue hace mucho tiempo, ¿verdad, hermano? Pero lo que Dios quiere, hermano, que esa comunión la guardemos donde quiera que estemos nosotros, hermano. No importa que estemos en la casa. Mire, si Daniel cuando se lo llevaron cautivo, hermano, fue muy lejos de su pueblo, hasta Babilonia. Pero allá dice la Biblia que Daniel oraba ¿cuántas veces, hermano? ¿Cuántas? 1, 2, 3 veces al día oraba, dice la palabra del Señor, y buscaba la presencia de su Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Daniel sabía, hermano, que eso le mantenía su vida, hermano. Mire, hermano, es que sin oración, sin comunión con Dios, la vida del cristiano no vale la pena, hermano. ¿Me están escuchando, hermano? Sin comunión, la vida del cristiano con Dios no tiene ninguna razón. Es cualquier religioso como cualquiera. Mejor póngase un escapulario aquí en el pescuezo, ¿verdad? Y váyase por ahí mejor. Pero cuando tenemos comunión con Dios, eso cambia. Eso hace la diferencia, hermano. La gracia de Dios está sobre nuestra vida, hermano. Y eso es lo que Dios quería de Jacob, hermano. Jacob, levántate. Pero no solo te levantes, tienes que subir a Betel. Pero ya estando en Betel, Jacob, tienes que quedarte allí. Tienes que permanecer, es lo que Dios nos pide a nosotros, iglesia. Permanezcamos en medio de coronavirus, COVID-19, COVID-20, COVID-21. Algunos ya están aprendiendo, COVID-22. Vamos a permanecer glorificando el nombre del Señor, hermano. No importa qué número le pongan, hermano. El Señor lo que quiere es que permanezcamos en su casa, hermano. Y permanecer en su casa es allí, ¿verdad? Cuando usted ora con su familia, con sus hijos y llama a su esposita, venga para acá, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a unirnos. Allí, ¿verdad? Ahí está, aquí han puesto que vamos a orar a las 9. Quizás algunos oraron a las 8, quizás otros a las 10, quizás otros a las 11. Pero allí estuvo la iglesia en medio de este tiempo clamándole a la presencia del Señor, hermano. El altar, ofrenda, sacrificio, adoración. Mire, hermanos, es que fíjese que al parecer a Jacob de alguna manera se le había olvidado la promesa que había hecho. Recuerden que cuando el Señor se le apareció por primera vez en Betel, porque Dios le dice que suba a Betel porque ya en una ocasión se le apareció allí precisamente en Betel a Jacob. Y Jacob, cuando el Señor se le apareció allí en Betel, Jacob hizo una promesa, hermano. Y la promesa fue, ¿se recuerdan, hermano? Si tú me llevas con bien, si tú me das pan para comer, y si tú me das vestido para vestir, y si tú me regresas en paz a la casa de mi padre, esta será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo te daré, le dice también. Al parecer a Jacob se le había olvidado esta promesa, pero al Señor no se le había olvidado. Pasa, hermano, regresa, sirve por Raquel, sirve por Lea, trabaja, gana pisto, hace billete. Porque sí o no, hermano, Dios lo prosperó tremendamente a Jacob allí, sí o no, hermano. Mire que los hijos de Dios en cualquier circunstancia Dios los prospera, sí o no, hermano. Mire, si ahí se encontró con un mafioso peor que él, hermano. Ese Labán era cosita seria, hermano. Se lo bajó, hermano. Le cambió el sueldo varias veces y nada que para subírselo, se lo bajó, hermano, el sueldo.
Pero como Dios estaba con Jacob, siempre lo bendijo, ¿verdad, hermano? Y cuando salió de ahí donde Labán, hermano, míreme, ese Jacob iba con billetes, iba con ganado, iba con ¿cómo se llama? Con sirvientes. Solo él llegó. ¿Y cómo salió? Llegó acabado, ¿sí o no? No, eso le digo al Señor, pues. Si me dieras pan para comer, si me dieras vestido y me regresaras en paz. Ahí estaba la promesa. Hizo un voto, dice la palabra del Señor. Pero al parecer, al igual que nosotros, Jacob, padecemos de amnesia, ¿verdad, hermano? Jacob padecía un poquito y se le había olvidado el voto, la promesa que él le había hecho al Señor. Pero al Señor no se le había olvidado. Al Señor no se le ha olvidado lo que usted le ha prometido, hermano. ¿Me están escuchando, hermanos? Hermanas, jóvenes. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Sí? El Señor no se le ha olvidado lo que usted le dijo. Cuando estaba en el momento de aprieto, duro, en el momento difícil, ¿usted le dijo algo al Señor, sí o no? Al Señor no se le ha olvidado, estimado hermano y hermana. Él quiere que usted suba a Betel y le dé la gloria a Él, hermano. A Jacob se le había olvidado, hermanos. A Jacob, mire, regresemos un poquito allá atrás, y ahí cerquita estaba, el capítulo 28 de Génesis, hermano. Regresemos un poquito atrás, por favor. Génesis capítulo 28, versículo 22, lo voy a invitar que me ayude a leer ahí la palabra del Señor, hermano. Génesis 28, 22, ¿lo tiene, estimado hermano? Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces por eso es lo que hemos leído aquí, ¿verdad, hermanos? En el capítulo 35, donde estamos en la palabra del Señor. Sube a Betel. Dios te dice hoy, sube a Betel. Acuérdate de la promesa. Acuérdate de lo que me dijiste cuando estábamos en problemas. Acuérdate cuando estaba llorando y me suplicaste. Yo estoy esperando, hijo mío. Y eso es lo que quiere, hermano. Por eso es que nos metemos en turbación muchas veces, mi hermano. Porque en vez de cumplir las promesas a Dios, allá nos metemos en turbación, estamos, mire, hermano. En desesperación estamos, mire. Ya no hayamos qué hacer. Allí, mire, en el hoyo estamos nosotros metidos. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado, hermano, que lo prometemos a Dios, dice la palabra, no tardes en cumplirlo, dice la palabra del Señor, hermano. Cumplémosle al Señor, hermano. Y lo que Él espera de nosotros es nuestra adoración, nuestra alabanza, que le hagamos el altar a Él, hermano, que ofrezcamos ofrendas, sacrificios, hermano. Esta piedra que he puesto hoy, dice allí en la palabra del Señor, será por señal, será casa de Dios. Pero ¿qué más dice ese versículo 1? Dice que eso se lo iba, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuándo se le apareció al Señor, hermanos, a Jacob? Se le apareció cuando huía de su hermano Esaú, en el momento más crítico, ¿verdad, hermano? Ustedes saben que Esaú lo andaba buscando para matarlo, ¿verdad, hermano? Este mi hermanito no se me escapa. Este cocinero no se me escapa, decía Esaú. Usted sabe que Esaú era un hombre de casa, ¿verdad? Hombre, ahí le lo describe como una pelliza, dice la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Era peludo, era un hombre de casa, ¿verdad? Y en cambio Jacob no, ¿verdad? Jacob era el niño de la casa. Jacob era aquel que le ayudaba a cocinar a la mamá. Y eso no está mal, hermano, no está mal, porque a veces nos hacemos ciertos estereotipos de las personas, ¿verdad? Era diferente, podríamos decir, ¿verdad, hermano? Y entonces, como lo engaña a Esaú, usted sabe que lo andaba buscando para matarlo. Y por eso es que la Biblia dice aquí en este versículo que el Señor se le apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuándo se le apareció a usted el Señor, hermano? ¿Cuándo se le apareció? Fue un momento difícil, hermano. Fíjese que a mí el Señor se me apareció en un momento muy difícil de mi vida. Muy, muy difícil. Y yo quizás hubiera sido parte de esa estadística de los suicidios. Yo hubiera sido parte de esa estadística, ¿verdad? Por ahí por los años 90 de suicidio. Y hubiera quedado en una cifra ahí que hubiese engrosado ese número. Porque yo me sentía incómodo, me sentía mal con mi vida, me sentía extraño. Y yo lo único que pensaba era, ¿por qué se termine todo esto? Mejor, ¿verdad? Y uno busca formas y anda buscando alternativas, hermano. Pero mire, por eso es que el Señor se nos apareció, hermano, cuando huíamos, hermano. Cuando andábamos huyendo, cuando peor estábamos, cuando estábamos acabados, cuando estábamos enfermos, cuando nadie daba por nosotros un cinquito, un centavo. ¿Quién se nos apareció, hermano? El Hijo de Dios se nos apareció, ¿verdad? Se nos apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano, y extendió su mano y nos llamó para estar aquí en este lugar, hermano. Fue Él quien nos llamó, hermano. Si no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él, fue Él quien nos buscó a nosotros, hermano.
Yo recuerdo cuando Él me llegó a buscar, hermano. Recuerdo esa noche todavía, noche hermosa. No se me olvida el día que Él llegó y me llamó por su misericordia, hermano. Cuando huíamos, hermano, de esta vida, cuando huíamos de los problemas, cuando no hallábamos qué hacer. Al igual, así se le apareció el Señor también a Jacob, ¿verdad, hermano? Qué bonito es el Señor, ¿verdad, hermano? Mire cómo Él obra, ¿verdad? Cuando usted más lo necesita, no importa si usted se ha olvidado de Él, hermano, Él lo va a llegar a buscar siempre a usted, hermano. A mí, a todos nos va a llegar a buscar al Señor. Se le apareció cuando huía de Esaú. Fue Dios quien se le apareció a Jacob en Betel, cuando huías de tu hermano Esaú, cuando estabas en problemas, cuando tu hermano te buscaba para matarte. Concluyendo en esta parte, hermano, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que vivamos con Él. El Señor quiere que le demos adoración, hermano. Y que no nos olvidemos de sus promesas, de nuestras promesas, ¿verdad? Que no nos olvidemos de las promesas que le hemos hecho a Él. Que vivamos con Él, hermano. Pero vivir con Él, ¿de aquí hasta cuándo, hermano? ¿De aquí hasta un mes? ¿Un año más? Ay, Señor, ya no aguanto, ¿verdad? Solo es 10 años voy a ir a la iglesia y ya, ¿para qué? No, hermano, hasta que Él venga, ¿verdad, hermano? O hasta que llame a su presencia, hermanos. Vivamos con Él toda la vida. Mire, si así dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Así dice, ¿verdad? Caminó con Dios y Dios se lo llevó. El Señor se lo llevó, caminó con Él. ¿Cuántos están caminando con Él, hermano? ¿Cuántos están caminando con Él, hermanos? Caminemos con Él, hermano. No hay nada más hermoso en esta vida que caminar con Jesús, hermano. Todo aquí se acaba, hermano. El bonito carro se va a acabar. La bonita casa se va a acabar. El buen trabajo se va a acabar también. Pero la gracia y la misericordia de Dios nunca pasarán sobre nuestra vida, hermano. Esa gracia nunca se va a apartar, hermano. Ese amor que llegó un día a nuestra vida es estar continuamente con nosotros, hermano. Y nos ayuda todos los días. ¿No es cierto? Este día sintió la presencia de Dios sobre su vida usted, hermano. Todos los días, ¿verdad? Haya estado con nosotros de día y noche como estuvo con Israel, hermano. El Señor quiere que vivamos con Él entonces, hermano. Para pasar de la desesperación, de la turbación, hermanos. Se requiere entonces vivir con el Señor también. Se requiere que nos quedemos allí. Se requiere, hermanos, que allí le demos adoración al Señor. Pero ¿qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Vámonos al versículo 2. Mire el que dice la palabra bendita del Señor. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Para pasar de la turbación a la bendición, Dios le dice a Jacob: tienen que limpiarse, tienen que mudar sus vestidos, tienen que quitar todo eso, tienen que quitar los ídolos ajenos. Muchas veces queremos la bendición, hermano, pero queremos tener ahí las cositas que al Señor no le agradan, ¿verdad, hermano? Mire, Raquel, bueno, algunos comentaristas eso es lo que dicen, ¿verdad? Que no se sabe bien, ¿verdad? Si Jacob le había hablado a Raquel del Dios que se le apareció en Betel. Porque Raquel, cuando se va de la casa de Labán, se lleva con ella los diosesitos, los terafines, se los lleva. Al parecer como que Jacob todavía no la había evangelizado a la esposa, ¿verdad, hermano? Algunos comentaristas eso dicen. Entonces ella viene y se lleva los terafines. Pero hay algunos comentaristas que también dicen, ¿verdad?, que estos terafines lo que significaban era que el que tenía los terafines, es decir, esos pequeños ídolos, era el heredero de todo lo que su padre dejaba. Entonces, hermano, Raquel por eso se lo llevó, porque tenía miedo que Jacob perdiera todo lo que había ganado cuando había trabajado, y por esa razón ella se lo lleva. Ustedes se recuerdan que Labán sale detrás de ellos, pues, hermano. Se da cuenta que se van, ¿verdad? ¿Y qué es lo que iba buscando, hermano? ¿Qué es lo que iba buscando Labán? Los diosesitos, ¿verdad? Los diosesitos iba buscando. Y dice la Biblia que empezaron a buscar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Raquel, hermano? ¿Se recuerdan? Dice la Biblia que se sentó sobre ellos, ¿verdad? Y cuando pasó por ahí Labán, le dijo: es que ando en mi periodo, le dijo. Por eso es que no me levanto, mi señor. ¿Usted sabe qué es eso? Perdón, hermano. Que eso era una costumbre, ¿verdad?, que existía desde tiempo, ¿verdad?, que lo adoptó después la ley de Moisés, ¿verdad?, que la mujer cuando andaba en su periodo, pues se declaraba de esa manera, ¿verdad? Entonces por eso es que ella no se levantaba. Pero el punto es, hermano, de que al parecer esos dioses habían continuado con ellos. Por eso es que aquí les dice Jacob en ese versículo que hemos leído, el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, porque muchos le servían: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Es lo primero, ¿verdad? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, que existen entre ustedes.
Jacob sabía que ahí habían esas cosas, hermano. Jacob sabía que ya existían esos dioses, ¿verdad? Pero ¿qué más les pide? Les dice: limpiaos y mudad vuestros vestidos. Por eso es que la palabra del Señor dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así dice la palabra del Señor. Es decir, que nosotros nos debemos de vestir del nuevo hombre. Mudad vuestros vestidos, quítense lo que tienen, les está diciendo allí Jacob, ¿verdad, hermano? Pero mire, ¿qué es lo que encontramos aquí en esta parte, hermano? Primero encontramos que eso de limpiarse y cambiar las vestiduras, en primer lugar, es una responsabilidad colectiva que recae sobre el líder. ¿Me están escuchando, hermano? La responsabilidad colectiva de limpiarse y de mudar las los vestidos o la vestimenta recae sobre los líderes. En este caso, en la casa, ¿quiénes son los líderes? Papá y mamá, ¿verdad? Entonces sobre ustedes y sobre mí recae la responsabilidad de que nuestros hijos ¿me están escuchando, hermano? Se limpien dentro de una congregación, ¿verdad? Por eso es que el hermano Alfredo nos predica la palabra del Señor, porque es responsabilidad colectiva de los líderes el predicar que la iglesia viva, que la iglesia esté preparada, como la Biblia dice, como una iglesia, como una virgen pura, con una vestidura limpia, sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Somos responsables como padres, somos responsables como líderes, tenemos esa responsabilidad colectiva. Por eso es que Jacob les está hablando. Jacob es el que le dice. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él estaban. Yo no le voy a decir a su familia, hermano. Yo le voy a decir a los míos, a mi esposa, a mis hijos, a ellos les voy a decir: gran gañán, ya me di cuenta que es lo que estás haciendo, venga para acá. Yo lo tengo que llamar, es mi responsabilidad. Pero la de su familia no es la mía, hermano. ¿Sí o no? Es suya la responsabilidad, hermano, de ir, ¿verdad? Y muchas veces, ¿cómo se llama? Reconvenir a nuestros hijos, hermano. Porque a veces es necesario hacer eso, ¿sí o no, hermano? Porque nuestros hijos nos damos cuenta de que andan haciendo cosas malas, hermano. Mire, cuando no se da cuenta, usted es una cosa. Pero cuando usted se da cuenta y se hace del ojo pacho, el Señor se lo va a dejar más pacho si usted no va y le dice a su hijo, hermano. ¿Se recuerdan lo que le pasó a Eli? Eli sabía que sus hijos andaban de pícaros, hermano. Eli sabía que sus hijos andaban ahí en cuestiones raras. Hijo, les decía Eli, he escuchado algo acerca de ustedes. Agarré el garrote, Eli, hombre. Algo así, hermano. Hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los líderes. Una responsabilidad que tenemos sobre los que están sobre nosotros, hermano. Los que trabajan y son jefes, por ejemplo, hermano. Y se dan cuenta de algo, hablen con sus empleados, hermano. Yo hablo con mis compañeros de trabajo, los que tengo bajo responsabilidad. A veces me doy cuenta de alguna. Yo se los digo, hermano. Ellos no son cristianos, pero es mi responsabilidad de hablarles y decirles que están en algo malo, hermano. Es nuestra responsabilidad. Claro, hermanos, existe una responsabilidad que es particular, ¿verdad, hermano? Usted puede decir que lo hagan, pero cada uno hace lo que quiere, ¿verdad, hermano? Si los hijos dicen: ay, mi papá, si supiera, esos hinchacitos nada me hicieron. Bueno, ya el papá ya hizo su trabajo, ya la mamá ya aconsejó, ya dio el alineamiento, ya dio la dirección. Ya usted, hijo, es el que decide qué es lo que hace. Igual lo que estamos aquí en la iglesia, hermano. ¿Cuánto no se predica aquí la palabra del Señor, que vivamos en santidad, hermano? ¿Cuánto? Esta es una iglesia que se predica la santidad todavía, hermano, porque hay iglesias donde de esto ya no se predica, hermano. ¿Sí o no? Ya no se predica de eso, del pecado. Eso ya pasó de moda. No hablen de esa locura, que no ve que la gente se va. No hablen de eso, del pecado, del infierno. No hablen. No, hermano. Por eso es que existe una responsabilidad particular de limpiarse y de cambiar. Es algo particular. Cada uno de nosotros lo va a hacer. Dice: así dieron a Jacob, mire la parte, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Cada quien define, hermano. El Señor nos llama a cambiar, hermano. Cada quien define si deja un mal hábito, hermano, si deja algo. El Señor nos habla, hermano, continuamente.
De nosotros depende si hacemos o no lo que Dios quiere. Vamos un poquito más adelante, versículo 5, hermano. Me iba a pasar con el dedo la Biblia. Para arriba le iba a hacer, pero no, es esto. Versículo 5, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice así: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. A esto le he puesto: pónganse en marcha, que Dios te respalda. Camine, que es Dios quien lo respalda. Ya se limpió, ya se mudó la vestido, hoy camine, hoy marche, hoy continúe, porque Dios está con usted, hermano. Cuando usted y yo nos limpiamos, cuando usted y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, el respaldo de Dios va a estar en su vida, en su familia, en su trabajo, en su negocio, en todo, hermano. Dice la Biblia que salieron, es decir, que se pusieron en marcha. No se quedó en palabra. Señor, sí, ¿verdad? Como muchos dicen, sí, Señor. El mensaje, sí, Señor, sí, hoy sí lo voy a hacer, hoy sí voy a cambiar. No, el Señor quiere que nos pongamos en marcha. Dice este versículo 5 que hemos leído: y salieron. No se quedaron en Siquén, no se quedaron en la angustia, no se quedaron en la turbación, y salieron. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Salgamos de allí, hermano. Salgamos de la turbación, salgamos de la desesperación, salgamos del problema. No se quede allí, salga. Salieron, dice la palabra del Señor. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mire, hermano, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, Dios nos respalda en todo, hermano. Dios empieza a obrar, y es lo que hizo con este pueblo, hermano. De tal manera que lo que encontramos aquí, que el terror de Dios dice que estuvo sobre la ciudad. Tuvieron miedo, tuvieron pavor de ellos, hermano. Mire, muchas veces quizás alguien le va a querer hacer daño, hermano, pero sabe que cuando Dios está con nosotros, hermano, así como vinieron, dice que van a venir por un camino. ¿Y por cuánto se van a regresar, hermano? Van a venir por un camino contra nosotros, y por 10 van a salir corriendo, hermano. Van a venir a atacarnos, pero hermano, hoy sí me lo voy a acabar este señor, por tanto que habla de la Biblia, ya me cayó mal. Por un camino van a venir, por 10 el Señor los va a devolver, hermano. Dice el Señor, dice la palabra aquí, que el Señor puso el terror. Escucha esa palabra usted, terror. Mire, hermano, ya meterse con Dios es otra cosa, ¿verdad, hermano? Meterse con nosotros sí es cualquier cosa, hermano. Con usted y conmigo es cualquier cosa, hermano. Pero con Él es diferente, hermano. Con Él es diferente. Porque nosotros no nos creemos algo. Nosotros lo que creemos es en el Dios Todopoderoso, hermano, que está con nosotros. El terror, al final nadie los persiguió, que era la preocupación que Jacob tenía. ¿Recuerdan, hermano? En lo que leímos encontramos que Jacob estaba preocupado porque lo iban a perseguir, porque se iban a acabar su familia. Pero aquella preocupación el Señor la extinguió en un ratito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad, hermano? Así es el Señor con nosotros, hermano. Esa preocupación que tenemos, hermano, el Señor en un momentito la puede quitar, hermano, de nuestra vida. En un rato, hermano, esa preocupación que usted tiene por su familiar, por su hijo, por su hija, el Señor la puede quitar en un momento, hermano. El terror puso al Señor. Cuando hacemos entonces, hermanos, concluyendo, cuando hacemos las cosas como Dios manda, siempre tendremos su respaldo, hermano. Pero es que esto no quiere avanzar. Como aquí termino ya. Quiero que terminemos con el versículo que empezamos, hermano, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor. Con esto concluimos ya. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Mire dónde lo llevó el Señor. De la desesperación, el Señor lo llevó a la bendición, a la casa de Dios, al estado siguiente que Dios quiere que estemos, hermano. Dios no nos quiere ver ya desesperados, hermano. Dios no nos quiere ver ya tristes. Dios no nos quiere ver ya como turbados. El Señor nos quiere ver en su bendición, hermano. Eso es lo que quiere. Que disfrutemos de su gracia, que disfrutemos de su misericordia, porque allí lo llevó el Señor a Jacob. El Señor lo llevó de su desesperación,
de su turbación, lo llevó a la bendición, a estar en su presencia, a estar en la casa de Dios. Ahí quiere que el Señor que estemos con Él, hermano. Permanezcamos en Él, vivamos ahí, hermano. Y cuando estemos ahí, no va a haber nadie que nos haga frente, hermano. No va a haber nadie que se oponga contra nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros, hermano? No importa quién se quiera levantar. No importa, ¿verdad? Que sea la señora que a usted le cae mal. No importa, hermano. Usted no haga nada. Usted no se preocupe, hermano. Todo lo hace el Señor. Usted no se preocupe por el compañero de trabajo que usted dice, me quiere hacer la camita. Usted no se preocupe, hermano. Acostadito va a caer en esa camita usted, hermano. Porque el Señor nos lleva de la turbación a su bendición. No hagamos nosotros nada, hermano. Claro, se requiere esfuerzo, se requiere mantenerse, se requiere vivir en la presencia de Dios, se requiere levantarse, se requiere subir a la casa de Dios, se requiere limpiarse, se requiere despojarse y cambiarse, hermanos, de vestidura. Cuando hagamos todo eso, hermano, vamos a estar en la posición de bendición de parte del Señor. ¿Cuántos quieren estar allí, hermano? Yo quiero estar allí, hermano. El Señor nos quiere allí en su presencia, en su bendición. Eso es lo que Dios quería con Jacob. Vamos a orar en esta tarde, hermano, y vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Padre, que estás en los cielos, yo te doy gracias en esta hermosa tarde, Señor, por esta oportunidad maravillosa, Señor, que tú me has dado de poder estar en tu casa con mis hermanos, adorándote, bendiciéndote, glorificándote, exaltando tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque te has sido maravilloso, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. No importa la condición en la cual estemos, de desesperación, de angustia, no importa la condición en la que estemos, Señor. Tú nos quieres en una condición de bendición, una condición de bienestar, que estemos en tu presencia, adorándote, bendiciéndote, glorificándote, porque esa es tu voluntad sobre nuestra vida. No importa lo que esté pasando, no importa las amenazas, no importa las circunstancias, Dios mío, que vengan como a querernos destruir, que vengan como a querernos, Dios mío, tambalear en nuestra vida. Nosotros hemos confiado en el Dios de los cielos, nosotros hemos confiado en un Dios poderoso, nosotros hemos confiado en un Dios que nos ayuda, nosotros hemos confiado en un Dios que nos defiende, nosotros hemos confiado en un Dios que nos lleva de la desesperación a su bendición, en un Dios que cuando a veces estamos por hundirnos, Él nos rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y misericordia. Eso es lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Muchas gracias te damos en esta hermosa tarde, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa tarde. Bendito sea el nombre del Señor.